Y como le decía a algunos que recién llegaron, vamos a hacer un recuento de la clase anterior. Ese recuento lo vamos a concentrar en las cuentas contables. Debemos siempre pensar desde el punto de vista de organización o desde el punto de vista personal. Si voy a ser un hombre de negocios, los negocios necesariamente deben llevar una contabilidad sencilla, clara, en idioma español y entendible. Eso sería lo fundamental. Para ello, es necesario que nosotros conozcamos el concepto de cuenta. Todos hablamos de cuentas. Nosotros tenemos con referencia al banco, tenemos, por ejemplo, si queremos depositar dineros, debemos tener una cuenta, sea de ahorros o cuenta corriente. En toda parte vamos a tener una cuenta. Tenemos una cuenta incluso con Adrián cuando sacamos el RUT. Tenemos una cuenta incluso a favor nuestro cuando nosotros a través de la nómina nos hacen las deducciones de nómina para nuestros fondos de pensiones, por ejemplo. Y así sucesivamente. O sea que la cuenta es un nombre genérico para muchas actividades. Pero tomando el aspecto contable, ya la cuenta la tenemos que restringir en su mejor concepto. ¿Cuál es ese concepto? Nos sirve para registrar operaciones de una empresa o del mundo de los negocios, digámoslo así. Nos sirve para eso. Además, la cuenta debe llevar, y así se estila en contabilidad, debe llevar un nombre. Ese nombre debe ser un nombre entendible. De hecho, esos nombres, ya muchos de los cuales vamos a tener la oportunidad de usar, están contemplados en un plan único de cuentas, llamado PUC. No vamos a hacer un estudio del PUC porque pues sobraría hacer estudio del PUC mientras no conozcamos los conceptos contables. Una vez que tengamos el concepto contable, entonces ya el PUC no hace necesario porque es tan extenso que trae el PUC. De primera mano podemos decir de que la cuenta va a identificar precisamente la transacción. Para todo curso de contabilidad básica, y este no es la excepción, la forma más simple de enseñar o iniciarse en el aprendizaje de los registros contables es mediante el esquema de la cuenta T, cuyas partes son las siguientes. En primer lugar, tiene el nombre de la cuenta. Después, en un lado izquierdo, que vamos a llamar debe, es para registrar los débitos. Al otro lado, al lado derecho, la columna se llama ver, es para registrar los créditos. O sea que cualquier movimiento que yo haga el debe, lo vamos a llamar débito. O cualquier movimiento que llevamos a la ver, lo vamos a llamar crédito. De hecho, y aquí hay alguna ampliación, en los programas de contabilidad ya no trae la palabra ver, trae la palabra créditos y débitos y créditos. O sea que ya sabemos que débitos lo que va al lado izquierdo y crédito lo que va al lado derecho. De esa forma, en esquema, podríamos estar hablando de que las cuentas siguen un orden, está la cuenta T, y ese orden va a corresponder precisamente a los movimientos que de acuerdo con el plan único de cuentas dan un código. Entonces, la diferencia entre cuenta y el PUC es que la cuenta es el nombre, cuenta contable, y el PUC es un listado de cuentas y cada cuenta tiene un código. Entonces, de ahí nace la necesidad, cuando yo me sé la cuenta, necesariamente tengo que saberme el código, o viceversa. Si me sé el código, debo saber la cuenta, porque las cuentas, a imagen y semejanza de lo que es nuestra cédula de ciudadanía, un número y un nombre. Y no que es que mi nombre le pertenezca a otro número, no, al mismo número de mi cédula. Y así en las cédulas llamadas cuentas contables.
En ese aspecto, volvamos otra vez a recalcar que existen, de hecho, conceptos y terminología muy especial de la contabilidad que a veces nos hace como dudar qué me quiso decir el profesor, qué quiso el profesor. ¿Sí? ¿Sí? Pues si no lo han aceptado es porque no está inscrito. Pero si él no tiene, a ver, él tiene ya el código, la clase, porque el código está en el Q10. Ok, pero amigo, pero entonces, no lo veo registrado aquí en sala virtual siquiera en espera. ¿Ya? Debe tener un problema de comunicación. ¿Sí? Sí, que vuelva a reingresar, reinicia el sistema. Ah, un aviso para todo y para su compañero. Antes de empezar esta clase, ya que estamos en la virtualidad, por favor, hay que limpiar la memoria caché del navegador, el Google, el Opera, el Chrome, porque esa es una de las dificultades. Debe tener mucho archivo temporal y entonces si no limpia el Chrome o su navegador particular, entonces no va a acceder fácilmente y lo va a dejar allí, como dice, en standby. Por favor, esa recomendación para él y para todos. Yo siempre recomiendo eso porque esa es la parte crucial de la virtualidad. Entonces decíamos que debitar ya es una palabra que me lleva a la parte contable. Cuando a mí me dicen debitar es porque yo voy a llevar un valor al lado izquierdo de la cuenta T y ese valor significa algo, es un registro. Cuando me digan acreditar una cuenta, es revisar un valor en el lado derecho de la cuenta T o la columna B. Esta es la forma como se maneja la terminología en contabilidad. Debitar y acreditar. Debitar al debe y acreditar al haber. Ya llegó Brian García. Por lo tanto, ahorita me digo primero el concepto y ahora vamos a ver en los números. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier valor que yo lleve al debe, ¿sí? Y al sumar esa columna debe, lo vamos a llamar movimiento débito. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se lleva al debe? Eso corresponde precisamente a la esencia de la contabilidad, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué la tengo que llevar al debe? ¿O por qué la tengo que llevar a la B? Entonces, el movimiento débito es precisamente todo el movimiento que tiene la columna débito. El movimiento crédito, pues eso es lo contrario. Son todos aquellos valores que hemos registrado en la columna AB, en esta columna. Ahora bien, se sobreentiende que cuando yo llevo cuentas es porque estas al final del día o de la jornada o cuando yo quiera pueda conocer el saldo. De hecho, las cuentas contables que registran hechos económicos son precisamente para ello, para que nos diga cuánto tengo en banco, cuánto tengo en caja, cuánto tengo en cuentas por cobrar, cuánto son las cuentas por pagar y así sucesivamente. Esa es la esencia de la cuenta T, cuya diferencia de columnas entre el debe y el haber se conoce como saldo de la cuenta. Tenemos aquí. Esta es una cuenta T al cual se le han hecho unos registros. Si yo quisiera saber el saldo de la cuenta, que es la esencia precisamente de la contabilidad para todo negocio, independientemente de que me digan cuál es el nombre de la cuenta, me están mostrando unos movimientos al debe, 3.000, 4.000, 5.000, al haber 2.000, 2.500 y 3.000. Si yo sumo separado cada columna, obtengo un total. Ese total de cada columna me sirve para determinar el saldo de la cuenta. Por eso acá dice, el saldo de una cuenta
la diferencia entre los valores registrados en la columna DB y los valores registrados en la columna haber. Para esta primera cuenta, ¿cuál es el saldo de la cuenta? Matemática. Para esta primera cuenta, que tiene movimiento al debe y al haber, ¿cuál es el saldo de la cuenta? Saldo. Observen correcto. Observen que saldo es la diferencia, correcto. Es la diferencia entre las dos columnas, correcto, es 4.500. Ahora les pregunto, ¿y cuál es el saldo de la segunda cuenta? Porque esa es otra cuenta. Ahora separé aquí con flecha. Menos 4.500. Bueno, ahí me aplicaste matemática, ¿no? Dígame 4.500. Contablemente es 4.500. Correcto. Así, tranquila que así vamos a aprender. Yo sé que tú hiciste una... Correcto, correcto. Sí, pero lo que pasa es que las saldos de las cuentas en contabilidad no se marcan ni como más ni como menos. Se marca con un adjetivo que vamos a ver ahorita. Entonces, la primera da 4.500 y la segunda también da 4.500. Bueno, pero ¿quién entiende allí eso? ¿Cuál es la clave para diferenciar cuándo es positivo y cómo se llama y cuándo es negativo y cómo se llama? Entonces aquí viene un argumento contable. Y precisamente por eso es que coloqué el ejemplo. Iguales valores, los cambié, como dice de columna, para significar lo siguiente. La primera cuenta es cualquier cuenta del activo, llámese caja, llámese bancos, llámese cuentas por cobrar, llámese inventarios. ¿Ya? Si yo digo que esta es una cuenta de caja, vamos a significar que es una cuenta de caja. Es lógico pensar que la cuenta de caja, su saldo debe ser positivo. Y vamos a hablar de matemática, 4.500. Luego la caja nunca podrá ser, fíjate, la caja nunca podrá ser negativo en su saldo. Porque entonces estaríamos hablando de otra cuenta o asumimos que faltan registros, faltan entradas, solamente hay salidas. Bueno, yo sé, ya lo dijo, pero esa es una manera también de decir, ¿cómo así? Sacando la plata, pero no ingresa la plata. Como raro, ¿no? Es precisamente por eso se descubren los desfalcos, a través de las cuentas que son del activo. Ahora, si me concentro en la segunda cuenta, esta cuenta podría ser del pasivo o podría ser de ingresos. ¿Por qué del pasivo? Porque las cuentas del pasivo, precisamente, ya que la compañía lo nombró, matemáticamente su saldo es negativo. En contabilidad no tiene saldo negativo, simplemente que se llama saldo crédito. A la primera, se me olvidó, la primera cuando el saldo da positivo, ¿no? Saldo crédito, la segunda. La primera, saldo débito, saldo crédito. ¿Por qué saldo crédito? Porque el movimiento al haber es mayor que el movimiento al débito. Puede significar que esta sea una cuenta del pasivo, una obligación bancaria, un proveedor, una cuenta por pagar, un impuesto por pagar. Esas son las cuentas que se dice que son saldo crédito. La primera que les dije, que puede ser un activo, una cuenta por cobrar, una cuenta de caja, saldo débito. Dime. Perdón, compañero, concéntrese porque acabamos de decir que de dónde vienen los 4.500 de sacar una diferencia. Oígase bien, ¿usted sabe qué es diferencia? Pregunto. ¿Qué es una diferencia? No, pero amigo, no me enojo, yo no me enojo, pero le pregunto, ¿usted sabe qué es una diferencia? Lo mismo, es que si llegamos tarde es difícil.
Es una diferencia, a ver, comencé a las 6:40 de la tarde. Es una diferencia. Yo estoy grabando por aparte. Correcto, es una resta. Correcto, es una resta. Es una resta. Una resta de dos valores. Si no son dos valores, al menos. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los dos valores para sacar un saldo de una cuenta? Este total. Correcto. La sumatoria del debe, ¿cuánto nos dio? 12.000. La sumatoria de la B, ¿cuánto nos dio? 7.500. Entonces me dice, haya el saldo de la cuenta. Bueno, saldo. Me están diciendo, reste las dos cuentas. Perdón, los dos valores. 4.500. Acá también nos da 4.500. La compañera que nos contestó dijo que menos 4.500. Bueno, lo hizo matemáticamente. Pero entonces hago la aclaración. Cuando la diferencia de las dos columnas da positivo, el saldo se llama ¿cómo? Correcto. Y cuando la diferencia de las dos columnas da negativo, el saldo es crédito. Correcto. Entonces ya saben que un saldo crédito es porque el movimiento al haber es mayor que el movimiento al debe. ¿Qué posibles cuentas son saldo crédito? Pues las del pasivo, cuentas por pagar, las de ingresos, no, saldo crédito. Las del pasivo, cuentas por pagar, proveedores, impuestos por pagar, nómina por pagar, todo lo que sea por pagar y las cuentas de ingresos. ¿Qué son las cuentas que tienen saldo débito? La de los activos, la de los costos y la de los gastos. ¿Qué son las cuentas del activo? Mire que todavía no estamos entrando en el terreno del correcto, prácticamente. Es la que nos da ganancia. Es otra manera de verlo económicamente. Ahora, aquí está la explicación. Una cuenta tiene saldo débito cuando el movimiento débito es mayor que el movimiento crédito. Entonces aquí podemos verificar la sumatoria de la columna que 12 es mayor que 7.500. La otra, una cuenta tiene saldo crédito cuando el movimiento crédito es mayor que el movimiento débito. Aquí lo podemos visualizar. Da exactamente 4.500. La diferencia es que cuando el uno es mayor que el otro, toma ese nombre. O es débito o es crédito. Eso es muy importante a la hora de sacar los balances, de sacar los estados de resultados. ¿Por qué? Porque yo debo ubicar los saldos o en la columna débito o en la columna crédito. Yo no los puedo colocar al azar. Entonces no tendría razón de ser la contabilidad. Y tampoco tendría razón de ser la cuenta T. Para eso sirve la cuenta T, para hacer estos movimientos, poderlos distinguir y a la vez poderlos restar. Aquí pasamos a algo mucho más elevado conceptualmente en la parte contable. Es que en contabilidad, hasta que, como se dice, nadie le dé por crear un nuevo sistema contable, perfectamente se han diferenciado 6 grupos de cuentas. Las primeras, sí, si lo puedo apagar, por favor, ¿ya lo apagó? Bueno, ok. Entonces, existen 6 grupos de cuentas, que son las que nosotros vamos a manejar aquí. El primer grupo, activo, pasivo y patrimonio, son las famosas cuentas de balance. No es porque esté en este orden, sino porque ese es el código de los, digamos, de los rubros, de las cuentas o denominaciones que bajo la denominación de activo vamos a clasificar. O sea que toda cuenta del activo va a empezar con un dígito 1 o código 1. Eso está en el book. Entonces me enseña esto. Más adelante vamos a ver qué significa particularmente cada expresión. Pasivo también es una cuenta de balance. Y todas las cuentas de pasivo empiezan con un código 2. El tercer grupo
La cuenta de patrimonio, todas las cuentas de patrimonio empiezan con un código. Los otros tres grandes grupos son aquellas cuentas que se llaman de resultados. ¿Por qué se llaman de resultados? Porque estas cuentas se acumulan, se registran, se detallan, se sacan saldos solamente dentro de un año contable. Aunque pues todos podríamos entender que es un año contable, deberíamos de decirlo claramente. Un año contable es aquel que empieza el 1 de enero de cada año y el 31 de diciembre de cada año. Usted me pregunta, pero si la empresa empezó en julio, bueno, a partir de julio, pero termina el 31 de diciembre de cada año. O sea que todas las empresas en Colombia, porque en algunos países, por ejemplo, como Norteamérica y en Europa, el año contable empieza, por ejemplo, en Estados Unidos empieza en agosto, diferente a nosotros. Aquí, para nosotros, el año contable va desde enero hasta el 31 de diciembre. Si la empresa o la contabilidad se inicia recién en cualquier época del año, a partir de esa fecha empezará la contabilidad y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Entonces estas cuentas, al 31 de diciembre hay que cerrarlas para que nos dé un resultado. ¿Cuál resultado? Que nos diga si los ingresos comparados con los costos y los gastos fueron mayores. Sí. Entonces hay utilidad. Si los ingresos comparados con los costos y los gastos fueron menores, entonces hay pérdida. Esa es la forma como el empresario debe discutir con su contador, con su área contable, por qué se generaron las pérdidas. O la otra, si hubo utilidad, resultado positivo, podría preguntar, ¿se pudo obtener mejores resultados? O sea, que no es porque ya gané algo de dinero representado en valores contables, me quedé yo tranquilo. Probablemente podría haber ganado más. Pero eso simplemente son discusiones ya de tipo financiero que ya los administradores se entenderán con los contables. Ahora, ¿qué significado tienen las cuentas del activo para la parte de balance y para los saldos de las cuentas? Tiene esta particularidad. Observen acá lo que está resaltado. Una cuenta del activo, cualquiera que sea ella, caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, equipos, se empiezan por el debe. Fíjense bien, nunca por el haber. ¿Se nota? Se aprecia la, perdón, se aprecia, ¿no? En el haber, pero entonces le pregunto, teóricamente me dice que todas estas cuentas del activo tienen saldo de débito. ¿Por qué tienen saldo de débito? Correcto, esa es la respuesta. Porque siempre en las cuentas del activo, cualquier movimiento al debe será mayor que cualquier movimiento al haber. Por eso cuando yo dije que daba menos tanto en la cuenta de caja, alguien me dijo que era de Falco, precisamente por ahí donde empiezan los problemas de la empresa. Sabiendo que las cuentas del activo son positivas, algunas de ellas dan negativas, o sea que ya da lugar para pensar mal. Ahora miremos el comportamiento de las cuentas del pasivo. Es todo lo contrario al activo. Entonces, ¿por qué las cuentas del pasivo tienen saldo crédito? Correcto. ¿Qué pasa si me da saldo débito? Hagámonos esa pregunta. ¿Perdón? Correcto, sería una cuenta activa. Lo mismo, ¿qué pasa si puede suceder, no?
¿Qué pasa si en el activo me da saldo crédito? Correcto. Exactamente todo lo contrario. Activo con pasivo. Ahora que hablamos de eso, cuando uno encuentra un balance, y eso pero a veces los auxiliares no lo saben, por ejemplo, que en el pasivo nos dio un saldo débito, me da lugar a pensar lo siguiente. ¿Por qué se presentó el saldo pasivo? Es la primera pregunta. Vamos, investigamos. Ah, es que le pagamos 2 veces la misma factura al proveedor. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no llevamos un control. O sea, si llevamos el control, no le pagaríamos doble. Entonces, en ese caso, esa cuenta pasiva se vuelve activa. Una cuenta poco, que decirle al proveedor, vea, devuélveme plata porque es que usted no se dio cuenta y le pagamos 2 veces la factura. Después de que uno reciba plata, pues después que me averigüen qué pasó. Hacemos a las, entonces estas cuentas del activo y pasivo hacen lo que se llama balance. El patrimonio, no está aquí, se comporta igual que el pasivo. Su saldo siempre es crédito, ¿por qué? Porque el capital de los socios, en algún momento hay que devolverlo, si ellos se retiran, o si la empresa se liquida. Que las utilidades del negocio suman el patrimonio. A los socios también habrá que darles una participación de esas utilidades de acuerdo con la normativa colombiana. Ya que el patrimonio se comporta igual que el pasivo. Las cuentas de ingresos también se comportan como un pasivo. La diferencia entre una cuenta del pasivo y una cuenta de ingresos, mire que se comportan igual, es que las cuentas del pasivo, sus saldos pasan al siguiente año. ¿Cómo está? Yo tengo, por ejemplo, una deuda por 1.000.000 de pesos al 31 de diciembre, pues ese 1.000.000 de pesos será el saldo inicial al 1 de enero del siguiente año. Mientras que las cuentas de ingresos no. Estas cuentas, como lo dije al principio, hay que cerrarlas. ¿Por qué hay que cerrarlas? Porque debo dar un resultado. Y ese resultado debe ser significativo para todo empresario. ¿Cuál? Y gané. ¿Cuándo ganamos? Cuando los ingresos son mayores que los costos y los gastos. Esa es la razón de ser. Los gastos se comportan contrario a los ingresos, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. También se cancelan al finalizar el año, o sea, el 31 de diciembre, ¿ya? Quedarán en cero. Estas cuentas al inicio de cada año empiezan en cero. Esta es la razón por la cual se llama cuentas de resultados. Las cuentas de costos se comportan igual que las de gastos. Todas esas cuentas, reitero, quedan en cero y la diferencia me dirá, ¿obtuvimos ganancia? Por el contrario, perdimos dinero. Ya que hablamos de cuentas, hablamos de códigos, a partir del 1 de enero del 95 para Colombia, y eso no lo han cambiado de manera sustancial, se creó lo que se llama único de cuentas para comerciantes o simplemente PUC. El PUC está en todos los programas de contabilidad. Aquí ahí tenemos dos retos. Uno, aprendernos las cuentas. Por activo, por pasivo, por patrimonio, por ingresos, por costos, por gastos. Estas cuentas que acabo de nombrar son la primera clase. Un solo dígito. 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos y 7 costos de producción. Ese plan a su vez establece grupos y de otra forma establece cuentas y luego sus cuentas auxiliares. Estructurado así el PUT porque aparece el libro grande, que es un manual de cuentas llamado Plan Único de Cuentas. La gente que no lo sabe manejar va a decir, no, pero que hay una cantidad de cuentas, aquí hay cuenta que se llama igual acá y que en otra parte. Pero entonces aquí lo que yo les vengo a enseñar es cómo manejar el PUT conscientemente. Esa es la forma. Si usted sabe que la cuenta es del activo, no se vaya para el pasivo y viceversa.
Usted sabe que la cuenta es de ingresos, ¿para qué se va a ir a gastos? ¿Cómo sé? Por el nombre de la cuenta. Cada grupo de cuentas tiene una cuenta muy particular. Son muy pocas las cuentas que se llaman igual en el activo que en el pasivo, o de pronto en el patrimonio. Lo mismo pasa con los ingresos, o lo mismo pasa con los gastos. Es muy difícil encontrar dos cuentas que se llaman igual, pero de hecho las sabré distinguir por la clase, por el origen, si aumenta el debe, si disminuye el haber. Estas clases precisamente son las que identifican el primer dígito de nuestro plan único de cuenta. Entonces, si usted va, consulte uno que es activo, avance de 30 páginas, vaya a buscar el pasivo, otras 30 páginas, vaya a buscar patrimonio, otras 30 páginas, vaya a buscar ingresos, y así sucesivamente. Cuando usted ya sepa manejar las cuentas de un solo dígito, ya podrá consultar las cuentas en particular. Mientras tanto, del tiempo, tiene que saber ubicar dónde está el activo o las cuentas del activo y dónde están las cuentas del pasivo. Y de ahí sucesivamente. Hasta llegar a lo que nosotros hemos llamado la contabilidad. Hablamos en la clase anterior. Hablamos en, Hablamos en la clase anterior, un momentico por favor. Hablamos en la clase anterior, se quedó aquí un momento. No me devolvió, qué pena. Esta es la que necesita. Sí, sí, señor. Profe, usted después nos comparte la grabación. Sí, cómo no. Sí, claro. Se está grabando la clase. Bueno, gracias. Que yo estoy grabando aquí con mi celular. Bueno, entonces, asientos contables. Ya entramos en materia contable. Y en la clase anterior recordábamos que habían algunas definiciones de contabilidad, que era un sistema, que es un sistema que conlleva un orden, un registro o registros de hechos económicos. Y que de alguna manera, y esta es la parte esencial de la contabilidad, que el movimiento deudor y el movimiento acreedor, o sea, el movimiento al debe y el movimiento al haber, es lo que constituye la base de la contabilidad transaccional. ¿Qué quiere decir transaccional? De todas las transacciones que debemos realizar en los libros de contabilidad a través de los soportes contables y los comprobantes de contabilidad. Por lo tanto, esa concepción o marco teórico de la contabilidad que tenemos que registrar al debe y al haber es lo que se conoce como la ciencia de la partida doble. O sea que no puede haber un solo débito o un solo crédito. No, al menos uno al debe y otro al haber. Al menos dos, porque si no, no estaríamos haciendo contabilidad. Ahora, la contabilidad parte de un hecho. Veíamos en la diapositiva anterior que tenemos cuentas de balance. ¿Y por qué se llaman de balance? Se lo vamos a entender aquí un poquito más. Porque estas cuentas nos permiten decir financieramente cómo está la empresa. Y financieramente cómo está la empresa es lo que le interesa a todo empresario. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el papel de contadores, o el papel de auxiliares de contabilidad, o el papel de auxiliares que manejan transacciones contables, debemos tener mucho cuidado de no ir a equivocarnos en los registros contables. Ya veíamos anteriormente, cuando explicábamos qué era saldo, débito y crédito, cómo a través de los saldos descubrimos de pronto errores crasos de concepción contable. Por ejemplo, que la cuenta de caja de un saldo negativo. ¿Por qué me llama la atención?
porque ya me dijeron de antemano que nunca puede tener saldo negativo. Eso es señal de que algo está pasando. Y como dicen los auditores, que donde falta dinero es porque sobra en otro lado. Y eso no puede existir en la contabilidad de nadie y de ninguna empresa. Por lo tanto, cuando se presta dinero, el que recibe debe, claro, y el que entrega tiene. O sea, yo tengo dinero y le presto a usted, usted ya me debe. Ese es diríamos, el devenir de la contabilidad y de toda empresa. Alguien que me presta, bueno, no estamos hablando de que me presta dinero solamente. Por ejemplo, yo compro mercancías a crédito, me está prestando, porque no le estoy pagando. En algún momento de la fase comercial y de acuerdo con las políticas que el crédito me otorga a través del proveedor, me dirá pague entre 15 días, pero tengo tiempo para pagarlo porque no tengo el dinero. Ahora, las cosas no surgen de la nada. ¿Por qué? Porque cada valor es el resultado de una acción o un hecho económico. Luego, yo no me puedo inventar, y aquí es donde viene la famosa doble contabilidad, que creo que hablamos en la clase anterior. Yo no me puedo inventar cosas. Las cosas hay que registrarlas conscientemente primero y segundo, a través de documentos legales. Si a mí me dicen que aquí tengo una remisión para que la contabilice como compra, yo digo que no la puedo contabilizar. ¿Y por qué? Porque no es documento legal. Es que ahí están los valores. No. Puedes indicar los valores, me puede decir cuánto vale cada artículo, pero mientras no tenga lo que llamamos la legalidad que exige la DIAN, y es que todo documento contable, llámese factura, debe tener una resolución de autorización. Si esa resolución no está, pues mal haríamos nosotros en registrar un hecho económico. Entonces, sí, se está comprando, pero bueno, entonces el otro que debe expedir la factura, debe expedir una factura legal. Y yo, que soy el que estoy comprando, debo exigir una factura legal. Ya habíamos visto qué pasa cuando una persona compra, como dice, por debajo de cuerda, y un cliente le exige que le maneje, ¿cómo se llama? Que le dé la factura legal. ¿Qué pasa si yo compro bajo cuerda, pero el cliente me exige que debo facturar con IVA? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien me puede explicar qué pasa ahí? No estoy evadiendo impuestos porque lo va a facturar. Pero ¿qué puede pasar ahí? Si estoy comprando, digamos, sin IVA, pero me exige el cliente que tengo que facturar con IVA, pero yo por hacer la venta le facturo el IVA. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Está haciendo una factura normal? ¿Está evadiendo el impuesto? No, el impuesto no está... Dinero. ¿No es legal? Profe, al facturar se supone que ese dinero debe ingresar en algún momento a la empresa, Sí, pero si es una factura chueca, entonces nunca va a ingresar. Ahí se va a ver el desfalco, ¿no? Correcto. Esa es una. La otra. Recordemos que en nuestro de la ciencia contable, pues ahí han avanzado los controles. Y uno de los controles que tenemos nosotros aquí en Colombia y en toda parte, como parte del Estado, lo es la DIAN, por ejemplo. La famosa DIAN en todos los estados. La DIAN le exige a usted un control de inventario. Auditoría. Claro. Entonces la DIAN le audita a usted. Usted está facturando con IVA, pero no está comprando. ¿Cómo así? ¿A quién está comprando? Usted no puede, o sea, en aras de llevar bien la contabilidad, pues usted no va a contabilizar una remisión que no es factura. Pero sí va a contabilizar una factura con IVA porque el cliente se la exigió. Entonces ahí viene el problema de los descuadres de auditoría, se llama conciliación fiscal. Que la DIAN te hace una conciliación fiscal y te va a descubrir que estás eludiendo la responsabilidad de exigirle a tu proveedor que te expida factura. Pero también me van a decir, profe, pero es que a veces le dicen, no, pero es que si le expido factura, le tengo que cobrar el IVA. Pues yo esa parte no la entiendo, o usted la entiende. Pues si todos tenemos que facturar y el IVA está de por medio, ¿por qué no me puede facturar el IVA? ¿Cuál es el problema? ¿O por qué tenemos que llegar a ese punto de expedir documentos chuecos, como decimos ahora, para evadir la responsabilidad? Y lo mejor, que quien compra es tan responsable como el que vende. Entonces, esos son solidarios frente al impuesto. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar facturas
que no tenga la legalidad. ¿A base de qué criterios? Ah, bueno, ya sabemos que a algunos les gusta ser vivos, pero a la hora de la verdad, los más vivos son los más bobos. Porque pues cuando tú ingresas el dinero al almacén, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Lo vas a llevar a la cuenta del banco de tu empresa? A sabiendas de que sobre esa mercancía no hay un documento legal de compra. La otra, el registro de inventarios. ¿Usted cómo va a mover los inventarios? ¿De dónde va a sacar los inventarios? Si la mercancía no existe en bodega, existe en un documento. Profe, Sí. es ahí, de pronto le pregunto, es ahí donde algunos lugares tienen el aviso de que si uno no recibe factura, el pedido sería gratis. Correcto. Por eso. Porque la gerencia y sobre todo la directiva de las empresas han estado, como dice, conscientes de que alguien dentro de la organización, llámese vendedor, llámese cajero, podría estar manipulando ese tipo de documento. Entonces por eso le dicen aviso público que si usted no le entregan la factura, inmediatamente tiene derecho a que como dice, se devuelva el dinero y la venta será gratis para usted, para que la persona que cometió el hierro de no expedir la factura pague. Y puede pagar hasta con el impuesto, ¿no? Entonces, por eso es tan sagrado esto de la parte contable, porque hay un control mucho mayor hoy día que hace 20 años. Y lo que pasa es que hay muchas personas que se quedaron en la, como se dicen los argentinos, en la milonga, en el pasado. Creen que la DIAN no se da cuenta. Lo que pasa es que la DIAN no le queda tiempo para escultar tanto negocio a la vez, y entonces, pero cuando te llegan con todo. Esa es la forma como hoy en día la fiscalización de la DIAN está llegando a todos los extremos. Entonces de ahí que ustedes van a encontrar, dime. Hay posibilidad, o lo que pasa es que yo he notado que en algunos negocios, en algunas empresas, no te facturan con IVA, o sea, no está discriminado dentro de la factura, pero digamos que en el precio como tal, ellos ya lo tienen contemplado, o sea, no, yo no lo veo en mi factura que están cobrándome el IVA, sino que, por ejemplo, el IVA es 10.000 pesos, pero a mí me están cobrando el valor total que son 80.000, pero no me lo discriminan con la factura. Eso de igual manera también puede ser legal o no es legal. Bueno, a ver, te lo voy a responder con dos conceptos jurídicos de la DIAN. Uno, hay personas, y por supuesto que son personas naturales, que por razón de su, por razón de su estructura y tal como se inscribieron en la Cámara de Comercio y de hecho fueron a la DIAN, no están obligados a facturar, o sea, emitir una factura de venta. Por lo tanto, no están obligados a cobrar el IVA. Esa es la primera situación que se configuraría con tu apreciación. Tú sabes que te está cobrando el IVA, pero no aparece el IVA. Ahora, la otra. Es probable que una persona que no sepa de lo que está haciendo y lo esté haciendo mal. Que si está cobrando el IVA, y eso se puede demostrar fácilmente, pero no lo muestra, esa persona está obligada a facturar con IVA. Esos son los casos que la DIAN trata de erradicar a través de la nueva metodología de la facturación electrónica. ¿Por qué? Y ahí viene la tercera parte que se me ocurre que puede salir. ¿Qué hacer con aquellas personas a las cuales les compramos, pero que ellas no están obligadas a facturar? Entonces la DIAN se creó un sistema interno para cada facturador electrónico que ellos mismos deben hacer un soporte equivalente a la factura, lo llenan, lo diligencian con su, oígase bien, con sus datos o los datos pues del proveedor, y tiene una resolución de la DIAN, una resolución de documento equivalente a la factura. O sea, la DIAN está atacando por todos los medios de la evasión del IVA. ¿Qué es lo que más preocupa la evasión del IVA? Pues podrán evadir otros impuestos, pero por lo menos del IVA le está controlando de manera fehaciente, y es precisamente a través de la factura electrónica. Dime. Profe,
Pues si usted se quiere ganar un premio que tiene la DIAN, usted simplemente se mete al portal de la DIAN y lo reporta. ¿Qué compró? ¿Cuándo compró? Claro, con el NIT. Claro. ¿Quiere ganarse un premio? Aviéntelo. Pues vuelvo a mi teoría. Porque les gusta, ¿cómo dice? Andar o rodar sobre la cornisa al pie del abismo. Claro. Y llega un momento en que eso no aguanta y se cae. Llega un momento en que no aguanta. Te estoy dando nomás una razón. Si yo soy una persona responsable y honesta y yo necesito la factura porque la necesito, pero no me la dan, yo inmediatamente ingreso por el portal de la DIAN y lo avento. Eso es todo. Eso es una... Sí, con mucho gusto. Las facturas que son manuales, como en talonario, ¿son igual de válidas? Sí, son válidas. Todo lo que sea... Pero con eso sí son legalidad, o sea, el negocio sí me está demostrando una legalidad, o se puede comprar X facturero y se... Bueno, Pues por lo tanto tiene que tener el nombre del negocio membreteado arriba en la factura, ¿no? Cuando es una factura a mano. Bueno, a ver, Y creo que hay un código, ¿no, profe? No sé Sí, si sí. como una codificación para las facturas que uno le solicita a la DIAN y Sí. ya si usted manda a hacer el impreso como tal de su talonario. Sí. A mí me dijeron que tenía que tener un NID, porque cuando contraté la contadora acá en mi negocio, ella me dijo que yo no podía comprar en cualquier lugar, sino que me dieran una factura real, o sea, que tuviera un NID, para cuando yo fuera a sustentar allá creo que es allá eso de la Cámara de Comercio, allá en la DIAN, Sí. con esa factura fuera válido, pero no cualquier factura me servía, me dijo la contadora. Te pregunto, ¿quién me está hablando? A ver. Darling, te pregunto, Darling. La contadora no te dijo, así como por decirlo, no te dijo que estás obligada a facturar electrónicamente. No, ella no me dijo eso. Bueno, le sugiero, esto es consulta gratis, le sugiero, ahora con la contadora, dígale, ¿por qué no estoy obligada a facturar electrónicamente? Hágale esa pregunta. Y me trae la respuesta dentro de 8 días. 2. Bueno, y ella le va a decir, es por esto y por eso y por eso. Listo. Y si yo quiero está contemplado en la norma. Usted voluntariamente lo puede hacer. Y si yo quiero, ¿qué beneficios tengo? Porque recordemos que algo va, circunstancialmente hablando, de las normas. Que muchas veces nosotros las normas, el gobierno otra vez con la norma. No, yo siempre que a mí me dan una norma, yo lo que le busco es cuál es el beneficio. Yo juego es con la norma, no con, dice que echa la leche a la trampa. No, ¿para qué hacer trampa si yo tengo el beneficio en la norma? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué no estás obligada a facturar electrónicamente? Porque de hecho el 90% de los negocios quedaron obligados. 2. Y si yo quiero facturar electrónicamente, ¿cuáles son los beneficios? Entonces quisiera escuchar esas dos respuestas dentro de 8 días, ¿vale? Bueno, profe, ella me decía también aparte que en caso cuando llegaban, pues uno ya pagar Cámara y Comercio cuando llegaban esos procesos pues al mundo, así como esa enfermedad del COVID, que el gobierno a uno por pagar pues Cámara de Comercio y todo eso le daba un subsidio al negocio. Eso es verdad. Sí, señora, tiene derecho. Claro. Sí, eso me lo dijo ella. Entonces por eso yo digo, ¿por qué tanto negocio está quejándose que no recibió auxilio del gobierno? Porque van a averiguar, no paga impuestos, es del régimen simplificado, no factura electrónicamente y no se aporta a la seguridad social. Entonces, ¿cómo quiere? Si no paga impuestos. Profe, pero el régimen simplificado no era que lo habían sacado. Ya no se llama régimen simplificado, ahora se llama no responsable de impuestos. De hecho, muchas empresas no les gusta comprar a no responsables de impuestos, ¿no? Por el tema del IVA. Porque necesitan el IVA, Que precisamente. serían las empresas
empresas pequeñas. Sí, ¿cierto? sí, 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 sí. Realmente las personas naturales, ojo bien, las personas naturales están muy, ellas mucha desventaja hoy día, con eso de la pandemia, frente a las empresas organizadas. ¿Por qué? Porque no están comprándole como antes, dado que precisamente podríamos decir, los problemas que ha generado para estos pequeños propietarios en relación con la facturación electrónica. Hay que hacerles todo. O sea, es un costo más, con el beneficio de que, pues si no lo hago, perdón, que si lo hago, pues puedo descontar en los costos, pero si no lo hago, pues me estoy perjudicando. Entonces, por eso las empresas grandes no les gusta contratar ni comprar a personas naturales del régimen anteriormente llamado simplificado, que ahora se llama no responsable de impuesto. Entonces, por eso se hace necesario que todo el mundo entienda la norma y que, pues, entendiendo la norma, obtengan el beneficio deseado. Listo. Entonces, Una consulta, profe. sí, A ver, si yo tengo una empresa pequeña, ya sería el régimen simplificado, que ya no se llama régimen simplificado. Yo puedo comprarle a empresas con el régimen común, correcto. pero las empresas grandes no me pueden comprar a mí por ser yo del otro régimen. Sí, esa es la generalidad. No es que quiera ser exacto, ¿no? No es que sea exacto, ¿no? Pero esa es la generalidad. Usted, por ejemplo, la 14, por ejemplo, tuvo problemas precisamente con las personas naturales por el tema de la facturación. Por eso yo siempre recomiendo a las personas, ojalá con su asesor, con su contadora, ingrese de una vez al mundo de la facturación. Ahora, cuando hablamos ahora, que nos decían que si la factura de papel, creo que me decían, era válida. Sí, es válida siempre y cuando tenga el NID de la empresa. Y una cosa importante, usted tiene que separar un cupo de numeración ante la DIAN. Eso ya es digital, electrónico. Entonces, si usted va a sacar numeración del 1 hasta 1000, usted con esa resolución y el certificado de Cámara de Comercio va a una, me llama, tipografía, y aquí ahí viene el otro control. Todas las tipografías, legalmente hablando, están registradas ante la DIAN. Y ellas fíjate bien, por norma, que eso nació hace ya 10 años, deben exigir a quien le ordene la elaboración de las facturas la resolución de la DIAN y el certificado de Cámara de Comercio, e imprimir en esa factura, todas las facturas, el NID de la tipografía. ¿Por qué? Porque ellos tienen que reportarle a su vez a la DIAN quién solicitó. Porque usted está solicitando una facturación, una numeración, o sea, se separando un cupo, pero eso no se puede quedar allí. A alguien le tiene que decir, encargar que le hagan esas facturas. Por lo tanto, apenas llegue la solicitud, las tipografías están obligadas a reportarle a la DIAN quién solicitó y qué numeración solicitó. Usted puede solicitar 50 talonarios, o sea, 500 números, no todo. Pero recordemos que eso tiene una vigencia, 2 años. A los 2 años, lo primero que se agote hay que volver a solicitarla. Entonces, ese es el otro control, que todas las tipografías en Colombia están registradas ante la DIAN. Ahora miran, pero es que hay tipógrafos que no existen. Eso es como difícil. Pues yo también digo que hay tipografías que hacen dinero falso aquí en Colombia y en Cali sobre todo. De eso hay todo, hay de todo, jóvenes. Eso no, yo no quiero aquí posar de que es que no existan. Existen, de hecho, por eso la DIAN es extrema los controles precisamente. Y la mejor metodología es colocarlo al tipógrafo y al que solicita a que se denuncien. Yo le solicité y él me hizo y aquí está. Y él debe facturar con IVA. Están obligados a facturar con IVA los tipografías. No pueden facturar sin IVA. Esa es la otra. Entonces, no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Es una máxima de los principios básicos de la partida doble. O sea, cuando yo tengo dinero, alguien lo recibe. O me queda debiendo o yo le quedo debiendo. Pasando a las cuentas de balance. ¿Y por qué se llaman balance? Recordemos que en la definición de contabilidad nos hablaban de un sistema. Ese sistema permite que día a día, cronológicamente hablando, y en orden ascendente, o sea, primero 1, 2, 3, hasta terminar el mes, de hoy registrando todas las transacciones que la empresa produzca.
Y esta técnica nos permite visualizar de alguna manera, y como lo vemos en la diapositiva, ahí en color, que los activos, ¿sí? Tienen un comportamiento, que los pasivos tienen un comportamiento y que el patrimonio tiene un comportamiento. Ya lo habíamos visto con el movimiento débito y movimiento crédito. Sin embargo, aquí lo vuelvo a resaltar. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber o por los créditos, que es el nombre ya moderno. Los pasivos, todo lo contrario, aumentan por los créditos y disminuyen por los débitos. O sea que cuando usted debita una cuenta del pasivo es porque está disminuyendo ese pasivo. Cuando usted acredita una cuenta del activo es porque está disminuyendo ese activo. O cuando usted aumenta una cuenta del activo es porque lo está debitando. O cuando usted aumenta una cuenta del pasivo es porque la está acreditando. Mire, recientemente estuve en una capacitación que le está dando a unos docentes con un programa de contabilidad y me encontré con sorpresas muy manifiestas y que me preocupan. Los cruces de cuentas. Hacía una pregunta: si yo hago una nota de contabilidad con respecto a un proveedor, porque el proveedor le voy a devolver la mercancía, ¿esa nota me aumenta el pasivo o me disminuye el pasivo? Y la mayoría me dijo que aumentaba el pasivo. Y me quedé yo asombrado. ¿Pero por qué? Porque si yo me facturó 1.000.000 de pesos y le voy a devolver 500.000 pesos, o sea, yo le voy a devolver, tengo que hacer una nota de contabilidad por esa devolución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que debitar la cuenta del pasivo, acreditar, y la mayoría me contestó que acreditar, y me quedé, la verdad, absorto. Profesores de contabilidad, yo le digo: no, colegas, ¿qué pasa? Un pasivo desde la antigüedad siempre nos dijeron que se disminuye por el D, entonces no lo dejo acreditar. O sea que si usted me lo lleva al haber, va a aumentar el pasivo, sin razón de ser. O sea que está ingresando otra de la mercancía. Pregúntense nomás. Antes, por el contrario, estamos sacando la mercancía de nuestra empresa hacia el proveedor. Entonces, son conceptos que a veces se nos pasan. O sea, yo lo puedo ver aquí en forma general, pero cuando vamos al programa o cuando vamos al documento, me digo: ¿será que lo llevo al D o lo llevo al haber? Entonces, tienen que repasar cuándo aumentan los activos, cuándo aumentan los pasivos, cuándo aumentan los patrimonios o en qué momento, cuándo y en qué momento disminuye un activo, cuándo y en qué momento disminuye un pasivo, cuándo y en qué momento disminuye un patrimonio. Esa particularidad la tiene la contabilidad y eso es lo que se llama ecuación contable, que en todo momento el valor de mis activos, o sea, todo lo que tengo a mi favor, sea igual a lo que debo más lo que hay en patrimonio, llamándose patrimonio el capital aportado, el capital del empresario, más las utilidades menos las pérdidas que pueda tener el negocio a futuro. Esa es la ecuación contable, ecuación fundamental. Por eso se llaman cuentas de balance. Estas son las cuentas de balance. ¿Cuáles son las cuentas de balance? Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Esas son las cuentas de balance, no hay más. Que dentro del activo hay caja. Una pregunta. Sí. ¿La ecuación es la misma que denominan ecuación patrimonial? Correcto, sí, la misma. Es la misma. De aquí ustedes pueden hacer todos los despejes porque es una ecuación. Entonces, ¿a qué es igual pasivo? A ver, hagamos el ejercicio a ver si sabemos de despejar una ecuación. ¿A qué es igual pasivo? Activo menos patrimonio. Correcto. ¿Y a qué es igual patrimonio? Activo menos pasivo. Correcto. Por eso en el mundo comercial le dicen a uno que su patrimonio es la diferencia entre lo que usted tiene en caja, en bancos, en vehículos, en equipos, menos lo que usted a los proveedores o acreedores, al gobierno, empleados, etc. Esa diferencia marcadamente y contablemente se llama patrimonio. O sea que el patrimonio no lo vamos a sacar simplemente porque yo aporte un capital, no. Lo vamos a sacar, y eso se llama patrimonio contable o ecuación patrimonial,
de la diferencia entre lo que yo tengo y lo que yo debo. Ese es mi patrimonio, no tengo más. Ahora, si yo compro, para ejercitarme, si yo compro un carro por 50 millones de pesos y el banco me presta 20 millones de pesos, ¿cuánto quedo debiendo? 30. Entonces, ¿cuánto vale mi patrimonio? ¿50 millones o 30? ¿Cuánto vale mi patrimonio? ¿50 millones o 30? 30. Claro. Hasta que yo no pague el pasivo, mi patrimonio no va a aumentar. O sea, a medida que yo voy pagando, a medida que yo voy disminuyendo el pasivo, se va aumentando el patrimonio. Y esa es la forma. Entonces, mucha gente vive endeudada, pero tiene activos. Pero vaya, pregunte sobre esos activos, ¿cuánto tiene en deuda? No, pues X cantidad. Bueno, entonces la diferencia entre lo que usted tiene menos lo que debe es realmente su patrimonio o su capital de trabajo que anteriormente se llamaba. Ahora, resumiendo, sí. Una preguntita, o sea, en ese caso del balance, significa que el balance se hace al final cuando se cierra cuenta, digámoslo así. Sí, señora, así es. Y en otro escenario, ¿cómo se aplica eso? ¿En qué otro? No sé cómo decirlo. ¿Cómo se aplica qué? Por decir, ese balance. Cuando usted le piden, necesito que me saque un balance ¿de qué puede ser? Bueno, dentro de la teoría contable y dentro de la teoría, diríamos, fiscal también, existen lo que se llaman los estados financieros de propósito particular. Existen dos conceptos. Uno, estados financieros de propósito general, que son los que normalmente se hacen una vez al año. Pero existen otros estados financieros que se llaman de propósito particular. ¿Por qué? Porque el banco me lo pidió en noviembre o en julio. Porque la DIA me pidió el balance en mayo. ¿Ya? Entonces, en ese momento es que yo saco el balance. Antes no. ¿Listo? ¿Está claro? Vale. Sí, señor. Eso es algo que llaman como actividad del ejercicio, algo así. Sí, correcto, sí. Sí, ¿cuánto dio el ejercicio? Que solamente le interesa a quién, pues al dueño, ¿no? O al propietario de la empresa, o a los socios, pero nadie más. Ahora, esos son de propósito particular, son muy particulares. Le interesa al banco conocer cómo estoy a mayo, por ejemplo. Pero por obligación, todos los estados financieros de todas las empresas en Colombia se tienen que reportar al año siguiente, a más tardar el 31 de marzo, cuando se renueva la Cámara de Comercio. Ahí le tengo que decir, esa es su verdad, ¿no? La Cámara de Comercio le cree a usted y la DIAN también le cree a usted. Pero si la DIAN pilla algo, estamos hablando ahora, que usted no facturó algo, pero que a la vez lo compró, entonces puede crear doble elusión de impuestos. Dime. Por eso se llama de propósito particular. Eso no le interesa sino a los socios y a la Cámara de Comercio, porque hay que informarlo, ¿no? Vea, es que incluso, a ver, para que lo entiendan, hay noticias con las cuales uno a veces no cree que pueda suceder, diríamos, sobresaltos en un periodo corto. Voy a poner el ejemplo y a todos mis consultados he hecho la misma pregunta y la hago yo a ustedes para que aprendamos esto un poquito. Esto de la contabilidad hay que aprender la malicia, pero con la norma. ¿Cuántas empresas ustedes conocieron el año anterior que entraron en receso y que apenas ahora empezaron, como se dice, a aflorar, y otras definitivamente cerraron? A ver, ¿cuántas creen ustedes? ¿O qué saben ustedes? ¿Cuántas pudieron haber sido? Yo lo que logré divisar o analizar en muchas circunstancias es que muchas se declararon en quiebra, pero al rato volvieron a abrir bajo otra razón social. Eso fue lo que yo logré como analizar en muchas ocasiones. Bueno, ¿y las que no se declararon en quiebra, qué pasó? Esa es mi pregunta. Porque pues lo que me estás diciendo, cuando tú me dices
se declararon en quiebra es porque hicieron el anuncio, hicieron toda la parte legal, porque nadie se declara en quiebra así nomás. No, ahora, no es declarar en quiebra de boquilla, como se dice, ¿no? Sino que hay que declararse en quiebra de verdad. Hay que inscribir ante la Superintendencia de Sociedades, ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio. Eso no es así nomás, que vaya, estoy en quiebra. No, no es así. Si un recorte personal. Pues sí. Es que, sí. disculpa, Brian. es que las empresas que cerraron, más que todo, fueron las micro, las pequeñas, que no tenían capital para sostener a los empleados, ¿sí me entiende? Pero las empresas grandes, todas funcionaron normal. Bueno, entonces allá va esa pregunta. ¿Y por qué las empresas pequeñas, sabiendo que tienen un beneficio en la ley, por qué no lo aprovechan? Saben que cuando hay una situación... No tenían qué conocimiento. Pero se supone que tiene un contador, se supone que todo el mundo habla, que todo el mundo consulta. Aquí no pagan ni siquiera una asesoría. Es que ese es otro problema, ¿no? No nos gusta pagar asesorías, ¿ya? Entonces yo reuní a 10 microempresarios porque, pues, por negocios que tengo, pues, en razón de mi actividad profesional. No, pues, ¿cómo le parece que está en la mala? Dígale al señor que me llame, que en qué le puedo colaborar. Entonces, pues, al final uno llama, si usted me convence a 10, ¿sí? Profe, yo creo que algunas empresas no tienen todo en regla o no tienen todos los balances como tal, ¿sí me entiende? Entonces, por eso no tienen, pues, los beneficios que da el gobierno. No, pero no era para eso, era para algo más importante que eso. Más importante que eso. Le decía a ese empresario, pues, conocido mío, yo te puedo colaborar gratis si usted me consigue 10 empresarios más y le van a cobrar 100 mil pesos por una asesoría que los va a beneficiar. Yo le hago todo. Yo, ¿cómo así? Muy fácil. ¿Cuántos crees que puede reunir? No, los 10 los tengo. Bueno, ¿y cómo es el asunto? Entonces, no, primero nos reunimos y después hacemos lo que tenemos que hacer. Los reunimos virtualmente. Y les dije, ¿ustedes están seguros que en el tiempo su negocio no va a perdurar más? Nos dijeron que sí. Bueno, los que dijeron que sí, que eso no iba a cerrar. Bueno, listo. Los que dijeron que no, ¿cuánto tiempo va a aguantar? No, pues no sé. Bueno, listo. Entonces tienen dudas. Entonces, existe un derecho en el Código de Comercio que cuando un negocio por una crisis coyuntural económica o emergencia económica, que es el caso que es el COVID, usted puede acceder a la Cámara de Comercio. 1, 2, declararse impedido de seguir desarrollando su actividad comercial por esto y esto y esto, y péguese de los, perdón, de los decretos que con fundamento en el COVID el gobierno expidió. Hay una norma marco por ahí en mayo del 2020 que incluso auxiliaron la nómina. Usted se inscribe en eso y alega que, y ahí tiene que presentar un estado financiero, yo lo ayudo a presentar, así no tenga los libros al día, ¿cuánto debe? Pero la realidad. Y mire, que los 10 empresarios quedaron exentos de pagar impuestos, de presentar declaración por todo el año, solamente presentaron declaración hasta marzo, la presentamos apenas ahora, ¿sí? O sea que se beneficiaron de la norma. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que les dijo, mire, es que usted, si no está vendiendo, es lo primero que hay que hacer. ¿A quién le tiene que comunicar eso? A la Cámara de Comercio. ¿Y luego a quién? A la DIAN. ¿Para qué? Pues para que la DIAN no lo esté persiguiendo. Vea que usted se lo olvidó pagar, vea que usted tiene que ir retención. Vea eso. Y lo mismo a la Secretaría de Hacienda Municipal. Mi negocio está cerrado por falta de operatividad. Pero no lo quiero cerrar porque el que se cierra es el establecimiento de comercio. Porque yo puedo ir como comerciante independiente, que lo que hicieron algunos. Cerraron uno y abrieron otro. Eso sigue siendo comerciante. Entonces, estas personas están hoy en día recibiendo los beneficios precisamente del gobierno. Ya les llegó una notificación, miren, nos llegó esta notificación, entonces, ¿y usted que no llega? Ahora sí, necesito que pongan al día con la contabilidad. Si no ponen al día con la contabilidad, eso no sirve. No van a tener beneficios. Lo que tú decías, compañero, como no tienen la contabilidad al día, por eso muchas veces no les llegan los recursos. Pero los salvé, por lo menos del año 2020, de que hubieran pagado cosas que no tienen por qué pagar
en aras del COVID-2019. Nos aparamos en eso. Suspende las actividades. ¿Ya? Y ahora, cuando llegó la Cámara de Comercio, la renovación, porque hay que renovarlo, pues simplemente se renovó por el pedacito, nomás por el pedazo. Y ya, listo, arranque para el 2020. Pero si en el 2021 vuelven y siguen, no, hay que volver a avisarle. Entonces se reactivó eso, volvieron a abrir, poquito, pero abrieron, y ya. Y más de uno que no quiso pues creer en lo que yo les estaba diciendo, pues allá están metidos en la inopia, porque los impuestos son una deuda que el gobierno no perdona, te aplaza. Es más, dio plazos de 3 y 4 meses más, pero eso no se olvida. Por lo tanto, no hay un deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Los recursos no surgen por sí solos y proceden de algún lado. O sea que el Estado tiene que captar recursos. Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. Es la base del equilibrio de la ecuación patrimonial. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Una cuenta así como se crea, se debe también eliminar de la misma forma. O sea que yo la creo con un registro, la elimino o la desaparezco con otro registro o la dejo en cero. Cuando llamamos cuentas reales de balance, y aquí la explicación ya un poquito más profunda, ¿qué es un activo? Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. O sea, yo tengo dinero en caja de un negocio. Posibilidades por las cuales tengo dinero en caja. A, es plata de los socios porque recién fundé la empresa. A, es porque vendí algo de contado. ¿Ya? Esa es la única manera de poder decir de que es un activo, porque pertenece a la empresa. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Pues para generar hacia futuro unos beneficios económicos. Con esa plata, ¿qué puedo hacer? Pues comprar mercancía, dedicarme a la comercialización, o si voy a ser industrial, comprar insumos, materias primas, procesarlas, tener operarios y poder sacar un producto terminado para también comercializarlo. Entonces, los mejores ejemplos de activos están aquí. Caja, bancos, cuentas por cobrar, inventario de mercancías, propiedad, planta y equipo. Así están en el PUC. Recuerden que como son activos, el saldo de estas cuentas, ¿cómo va a ser? ¿Débito o crédito? ¿Quién me dice? Débito. 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 Correcto, aquí está. Entonces estas cuentas empiezan y aumentan por el debe y disminuyen y se cancelan por el haber. Por lo general su saldo es débito. Entonces, ¿por qué son cuentas reales de balance? Porque sus saldos siempre van a pasar al siguiente periodo. Nunca se van a cancelar porque yo quise cancelar, no. Hay una razón económica para cancelarla. Mientras que en las cuentas de resultados sí hay una razón contable para cancelarla. ¿Para qué? Para que nos dé un informe financiero llamado estado de resultados. ¿Gané o perdí? Si eso no me lo da el estado de resultados, pues entonces no tengo contabilidad. Ahora, ¿qué es un pasivo? Cuando decimos que el activo es algo que está a mi favor, pues el pasivo es una obligación. Y más que una obligación, yo diría que es una responsabilidad. Hay una diferencia entre obligación y responsabilidad. La obligación es firmar un documento y la responsabilidad hace parte de la ética. Pagar eso que debo. Esa es mi responsabilidad. Me comprometí. Uno acude a la ética empresarial también. Sí, pues se adquirió una obligación, pero usted ni le paró bolas. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Ahí es donde entra la palabra responsabilidad. Por lo tanto, un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico. Entonces, mientras que en el activo me ingresan los recursos, en el pasivo tengo que desprenderme de esos recursos, precisamente para cumplir con lo que me comprometí a cumplir. Estas cuentas del pasivo, sigo repitiendo, se empiezan y aumentan por el haber y disminuyen y se cancelan por el debe. Por lo general su saldo es crédito. Y aquí está un listado de cuentas. Correcto. Y aquí hay un listado de ellas. Proveedores, obligaciones financieras, costos y gastos por pagar, nómina por pagar, impuestos por pagar y prestaciones por pagar. O sea que todas estas son obligaciones, un compromiso del empleador o del empresario para pagarle a cada una de estas personas que están detrás de estos nombres. Si tengo empleados, una nómina por pagar. Si facturo o soy obligado a presentar declaración de renta, tengo un impuesto que pagar, impuesto de renta. Y si tengo nómina por pagar en cuanto a salarios, también tengo prestaciones por pagar, o sea que lo uno me lleva a lo otro.
Y si me endeudo con los bancos, pues con mayor razón tengo que pagar esos monumentos. Y los proveedores, pues cuando compro mercancías a crédito. Ahora, el patrimonio, escuetamente hay una expresión que dice aquí, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos los pasivos. ¿Cómo se entiende esto? Como lo que dijimos, que el patrimonio es el activo menos el pasivo, por eso se llama residual, o sea, a la diferencia, o sea, la parte residual de los activos con los pasivos le llamamos patrimonio y representa los aportes del dueño o dueños para constituir la empresa, incluyendo además las utilidades y reservas que haya lugar en este grupo. Ahora, la pregunta que siempre me han hecho, que por qué el patrimonio se maneja contablemente como si fuese un pasivo, precisamente porque es un pasivo en favor de los dueños. De ahí que apareció la figura, muy bienvenida la figura de crear las empresas personales como SAS, Sociedades Anónimas Simples, donde yo separo una parte de mi patrimonio familiar o personal en un negocio. Entonces yo le llamo Hernando Olveras SAS, por ejemplo. Entonces separé 5 millones de pesos de patrimonio y lo metí allá. Ese patrimonio de la empresa es de la empresa, ya no es mío. Entonces yo me volví socio de la empresa. La única figura donde se acepta que la sociedad sea de una sola persona, entendiendo, de acuerdo con nuestro diccionario de la Real Academia, que toda sociedad se forma al menos con 2 personas. Pues aquí no. La SAS es un típico ejemplo de la excepción a la regla. Se forma con una sola persona. Precisamente la normativa nuestra la trajimos de Chile, es un modelo chileno que allá funciona bien, para precisamente evitarle a futuro a las personas que cuando sus negocios no funcionen bien, evite los embargos del patrimonio, el patrimonio familiar, que solamente embarguen el patrimonio del negocio. Esa es la razón por la cual se crean muchas empresas bajo la figura SAS. Y hay gente que crea la SAS, pero no sé por qué la crea. La verdad no sé, nadie sabe. Yo siempre le digo, bueno, ¿quién le dijo que era SAS? Ah, pues a mí un amigo mío que era lo mejor. Pero ¿por qué? A ver, ¿usted qué tiene? Y pues si fuera algo que la salvara de un embargo, pues yo le diría, pues hágale, pero no, todas las personas cuando ingresan al mundo de los negocios y se comprometen con obligaciones, ya sea frente al Estado o frente a terceros, están inmersos en un futuro, yo no lo quiera, de un embargo. O sea que, por más que le hayan dicho que la SAS sea lo mejor, sí es lo mejor porque es muy fácil de crear, no paga tanto impuesto, etcétera, etcétera. Pero igual es embargable. Entonces yo le digo a la gente, bueno, pues, ¿usted qué va a separar de su patrimonio? Pues que no sé, ahí es que comenzamos mal. ¿El vehículo es suyo? Sí. ¿El vehículo lo utiliza en el negocio? Sí. Ah, bueno, entonces véndale el vehículo al negocio. ¿Cómo así? Claro, cuando usted constituye la SAS, usted le vende el vehículo y pasa a ser de la sociedad. ¿En qué se beneficia vendiéndose a la sociedad? Pues que los impuestos que paga el carro son deducibles del impuesto de renta. Que la gasolina que le gaste al vehículo también son deducibles. Que el mantenimiento, todo lo que tenga que ver con el vehículo es deducible. Mientras esté a nombre suyo, usted no le puede decir, es que yo utilizo el vehículo de las 24 horas, 8 horas. ¿Y a nombre de quién hace la factura? ¿A nombre suyo o a nombre de la empresa? No, pues a nombre de la empresa. Entonces ahí es cuando entran las particularidades de las asesorías, de los contadores, que explicarle muy bien a la gente por qué SAS es buena, o por qué no una sociedad limitada, o por qué no una sociedad en comandita. Todas que están ahí en el negocio tienen una razón de ser económica, comercial, financiera, tributaria, todas tienen beneficio, pero unas más, otras menos, de acuerdo al capital. Pero todos, sin excepción, que yo he visto pues, en los últimos años, desde que debo esta figura, no, una SAS. Yo le pregunté, ¿por qué SAS? No, porque un amigo me dijo que era bueno. No es una razón. ¿Sí? Es que yo pienso que las SAS como empresas, nada más como los obligan es al pago como tal de lo que yo aporto como socio. Sí. Entonces, digamos que simplemente hay esa es la gente que de pronto quiere como protegerse en ese aspecto. Entonces, diga, yo aporté 20 millones de pesos y en el momento de alguna problema con la empresa, yo simplemente tengo que estar obligado como tal al pago de 20 millones de pesos que fue mi aporte más como algo superior. Entonces, digamos que es una manera de protegerse, ¿no? Sí, claro, es una manera de protegerse y por eso se obliga, y eso lo obliga la DIAN, ¿no?
a que tiene que hacer una apertura, una cuenta bancaria a nombre de la empresa, no a nombre suyo. No, la cuenta que usted está manejando o que viene manejando ya, déjela para usted, como empleado, digamos. Ahora abre una cuenta a nombre de la empresa, bajo la denominación SAS, y allí sí se podrá defender. Pero mientras usted no abra la cuenta, pues seguirá en la misma. ¿Cómo va a confundir los dineros personales con los dineros del negocio? No puede confundirlos porque la contadora o el contador que le dice, no, una contabilidad así no se lleva nunca. Observen por favor, este ejemplo para una ecuación patrimonial. Dice, contablemente debe existir un equilibrio entre las cuentas reales de activo, pasivo y de patrimonio en una empresa. Y la fórmula que nos dijeron al principio, que activo menos pasivo igual a patrimonio, es porque sale de la ecuación contable. En todo balance, y aquí hay un balance, el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Entonces aquí me dan un ejemplo, ustedes me dan un ejemplo. La compañía Pérez y Gómez Limitada suministra la siguiente información. Dice que posee 10 millones de pesos en una cuenta corriente bancaria. O sea, que está a nombre de la empresa. Dice que posee 5 millones de pesos en maquinaria y equipo. También nos dice que tiene 1.300.000 pesos en cuentas por cobrar a los clientes. Que también ha invertido en terrenos en 14.700.000 pesos. Y que del otro lado debe a terceros 900.000 pesos, o sea, cuentas por pagar, que tiene una obligación con el banco en este momento de 5 millones de pesos y me piden cuánto tengo de patrimonio. No me habla de capital. Pues bueno, listo, se puede armar. Esto es un balance que yo puedo llevar a una empresa que empezó así, yo la compré así y yo revisé en la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio me pide esto. ¿Cuánto valen los activos? ¿Cómo son los activos? ¿Cuánto valen los pasivos? ¿Cómo son los pasivos? Y la diferencia es el patrimonio. Listo, entonces observen lo siguiente. La pregunta hacia ustedes, ya que hemos visto que es activo y pasivo. ¿Por qué bancos, cuentas por cobrar, terreno, maquinaria y equipo están en el lado del activo? Porque es lo que posee la empresa en esos momenticos. Correcto. Se sobreentiende que posee y está a su nombre, ¿no? No es de palabra solamente, no, a su nombre mediante documento legal. ¿Y por qué obligaciones financieras y cuentas por pagar están en el pasivo? Es lo que debe la empresa. Eso es lo que debe. Luego, si yo al activo, que en este momentico, vuelva, por favor rectifiquen la suma. Aquí dice que el activo vale 31 millones de pesos y que el pasivo vale 5.900.000 pesos. Entonces su patrimonio sí será 25.100.000. Pregunto. Me corrigen, por favor, rectifiquen. Recuerden, una cosa fundamental en la contabilidad: no crea en el papel, no crea en la diapositiva del profesor. Así le digo de una vez, no crea. Haga sus verificaciones porque después quedará. Pero ¿cómo así? Si eso no me da y el profesor pasó por encima de eso y nadie dio cuenta, ¿cómo así? Yo siempre les pido verificar. O sea que de aquí en adelante cualquier informe contable que ustedes vean en la empresa, en su empresa o de otra empresa, Está correcto. Está bien, profe. ¿Qué hay que hacer? Sumar, verificar, saber restar y saber sumar. Para que entonces, esta empresa tiene un patrimonio de 25.100.000 pesos. No nos dijeron nada más cuánto era el capital inicial. Pues no nos interesa en este momento porque pues la pregunta era muy sencilla y muy determinante. ¿Cuánto vale el patrimonio? Esa es la forma como determinamos así, a simple vista, sencillo, pero con una información que nos da el propietario o la empresa. Ahora, alguien me dirá, profe, ¿y eso es cierto? Yo no sé. Yo no tengo por qué dudar de la información. Si no fuese cierto, pues peor para él, porque se da con una información que no es real, y entonces, como no es real, entonces ahí él verá cómo analizar su situación. Pero en esto soy honesto. A menos que me nombre como contador, yo sí tendría que investigar si en bancos efectivamente hay 10 millones de pesos, si en cuentas por cobrar hay 5 millones de pesos y si los terrenos realmente valen 14.700.000. Porque hay otra cosa importante, jóvenes, ya que me hablan de quién fue que me dijo en qué momento se hace un balance, aparte de los normales, no recuerdo la compañera. Yo, profe. ¿Valeria? Sí, señor. Valeria. Fíjate lo siguiente. Mira la realidad. Este es un balance que se presentó, vamos a decirlo así, por salir del paso a la Cámara de Comercio, ¿ya? Pero resulta que yo necesito presentarle un balance al banco.
y el banco sí me pregunta cosas. Por ejemplo, yo me voy para la cuenta de terrenos, 14 millones de... ¿Hace cuánto compraron los terrenos? Oh, hace como unos 2 años, listo. ¿Será que después de 2 años esos terrenos valen 14.700.000 pesos? ¿Valdrán menos o valdrán más? ¿Cómo me saco la duda? No, pero, a ver, puede suceder, pero ¿cómo me saco yo de la duda? Si van a valer menos o valen más. ¿Cómo salgo yo de la duda? Que sea un valor diferente de 14.700.000. ¿Qué debo hacer? Pedir un documento de soporte, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El de... Esa es la escritura. ¿El avalúo? El avalúo catastral. Pero ese es el avalúo catastral, pero a mí el avalúo catastral no me sirve. ¿Cuál me sirve? Tiene que tener una escritura donde se defina directamente el valor inicial de la propiedad. Correcto, pero entonces le estoy diciendo, ese está bien. El avalúo catastral no me sirve. Entonces, ¿qué avalúo me sirve? Si yo fuera a vender... ¿Perdón? ¿Un qué, perdón? Sí, dilo. ¿Un qué, perdón? Yo he escuchado cuando hacen los de las motos que el perito y correcto. ya lo hacen es con menos. No, esto por el contrario. Es con menos, no. Pero con este vendría siendo más. Correcto, porque es que estos los terrenos son valorizables. Entonces hay que contratar a un perito que está inscrito, debe estar inscrito porque el resto no se lo acepta el banco, inscrito en la lonja de propiedad raíz, un experto que me dice, vea, el metro de terreno a hoy está a 1 millón, ¿ya? Y entonces, como son tantos metros cuadrados, eso da 15 millones largos. O sea que yo estoy dejando de contabilizar una realidad. Y es en el momento cuando yo presento un balance al banco. Ahora, eso que me da el perito es una situación muy especial porque en el caso de que yo llegara a necesitar dinero, ¿sí? Entonces yo lo podría vender fácilmente por lo que el perito me dijo. Ese es el valor comercial, ese es el valor de mercado. Y nadie le podrá ofrecer menos de ese valor. Y eso sirve circunstancialmente para la DIAN, porque si usted compró en 14.700.000 y vamos a decir que lo vendió entre 5 años en 50 millones de pesos, usted tiene una ganancia tremenda. Y sobre la ganancia se van a llevar una cantidad de dinero en impuestos. Entonces, ¿qué se hace? Valorizarlos contablemente. Y eso se llama patrimonio valorizable, precisamente. Igual pasa con lo otro, maquinaria y equipo, 1.300.000 pesos. ¿Qué debo hacer para saber si eso vale 1.300.000 pesos? Más o menos, ¿qué debo hacer? Con la maquinaria. Ahí se tiene que hacer un peritaje. Correcto. Correcto, entonces esa maquinaria se compró hace 2 años. Se ha usado 24 horas del día, los 325 días. O sea que esa maquinaria no vale 1.300.000, vale menos de 1.300.000. O sea que ese balance es balance netamente contable, pero no es un balance comercial. No sirve para el banco. El banco necesita son realidades. El banco, ¿y esta maquinaria vale eso? La otra, cuentas por cobrar, 5 millones de pesos. Alguien me dirá, no, pues que eso está en la contabilidad, pero bueno, ¿qué hay que hacer en cuentas por cobrar? Otro análisis que se llama análisis de la cartera. ¿Qué es análisis de cartera? Mirar qué cuentas tengo a 1 día, a 15 días, a 20 días, a 30 días, a 45 días, 60 días, 90 sí, y más días de vencido. Porque es probable que en los 5 millones de pesos alguno o varios clientes, ¿sí?, no están al día y como producto de la pandemia desde el año pasado me deben. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlas de ahí y mandarlas a otro artículo que se llama cuentas incobrables para bajar precisamente la realidad, esa realidad contable de 5 millones. Cuentas incobrables, porque si usted en un año no le pagaron esa cuenta, ¿qué se vuelve esa cuenta? Consentida, se vuelve incobrar. Ah, que el cliente de pronto te pague, bueno, listo. Le damos la bendición y bienvenido. Cuentas muertas. Pues prácticamente, cuentas muertas. O algunos le llaman cuentas de difícil cobro, pues si no la puedo cobrar en 1 mes, ni en 2 meses, ni en 1 año, pues y la pandemia siguió. Y ahora viene la segunda pandemia, entonces son cuentas realmente que se vuelven inactivas, hay que sacarlas de ahí. Luego me voy a bancos, 10 millones de pesos,
Y hace uno, ¿qué? La conciliación bancaria. Si hay 10 millones de pesos, no. Ahí hay un cheque que está devuelto, que hay un cliente precisamente de cuentas por, entonces las cuentas por cobrar se van a aumentar. ¿Por qué? Porque en el banco hay menos plata, el cheque fue devuelto y no está contabilizado en cuenta. Mire todo lo que sacamos de un balance con propósito, ¿qué? Particular. Y lo mismo pasa en los pasivos. Pero esa obligación financiera tiene 5 millones de... ¿Y los intereses dónde están? Yo no los veo. Hay que contabilizarlos. Y las cuentas por pagar. Y la última factura de compra que se hizo, ¿dónde está? No está. O sea que ahí empieza... Cuando uno ya entra como contador, uno entra a auditar todas y cada una de las cuentas para poder sacar un balance. Y es el que se lleva precisamente, o sea que al banco no hay que mentirle, al banco hay que mostrarle la realidad. Y con base en esa realidad es que uno propone lo mejor para el cliente. Pero si el cliente no tiene contabilidad, ¿de dónde saco yo los datos? Porque el banco me va a pedir, bueno, deme listado de las cuentas por cobrar. ¿Quién es el que más le debe? Y no sé. No, pues creo que es fulano de tal, pero no encuentro la factura. ¿Y dónde están las facturas? Pues no, están por ahí en el archivo. Entonces, eso hoy en día se resuelve precisamente con la facturación electrónica, o sea, fácilmente. Todo se resuelve hoy en día por la parte electrónica. Y llevar un software contable. Alguien me dijo, pero es que usted a veces los contadores piden, pero no ofrecen soluciones. ¿Y qué solución no le han ofrecido? Por ejemplo, eso del software contable, eso es muy costoso. Yo tengo la solución. Yo se lo alquilo por horas. Se lo alquilo por días. Se lo alquilo por meses. Dígame, ¿qué modalidad le sirve? Tengo prepago y pospago. Entonces se queda callado. Si ve que sí hay alternativas. La más barata es esta. La toma o la deja. Pero usted tiene la necesidad. Y fuera de eso, la DIAN le está diciendo, está obligado a facturar electrónicamente. Y ya le tengo la solución. La DIAN tiene un programa gratuito para todos los contribuyentes. Y la gente no lo ha aprovechado. Es gratuito la facturación electrónica por parte de la DIAN. Es que la DIAN de pronto me pilla. Entonces se temora la DIAN de que me pille los impuestos y que es... bueno, entonces pague 2 millones de pesos para el software de facturación electrónica. Así es facilísimo. Por no tomar la opción gratuita de la DIAN. Y ahora viene la otra, ya que hablo, por ejemplo, que estamos hablando de cuentas por pagar. Por ejemplo, la nómina electrónica a partir de septiembre ya es una obligación. Desde un empleado en adelante. O sea que se nos volvió esto un control de todo. Los bancos van a exigir más información. La DIAN, por supuesto, les va a exigir a los bancos, porque los bancos son los últimos, son los que recaudan los impuestos efectivos en favor de la DIAN. Y eso la DIAN al mes se está dando cuenta cuál es la realidad de cada contribuyente. Entonces, chicos, esa es la realidad, realmente la realidad económica de todo negocio que se supone que está hecho en la legalidad. Ahora, cuando a mí me hablan de las cuentas de resultados, se llaman también nominales o transitorias, me están diciendo de que prepare un estado de resultados. Precisamente, este estado de resultados es el que me dice que a las ventas le resto el costo de ventas y eso me da la utilidad bruta operacional. Que a la utilidad bruta operacional le debo restar los gastos generales y tengo resultados del ejercicio. Ese resultado del ejercicio puede ser positivo si las ventas son mayores que los costos y los gastos, o negativo, en este caso es pérdida, si las ventas son menores que los costos y los gastos. Por eso las cuentas para sacar el resultado del ejercicio deben quedar en cero, porque es la única forma de decir si existe o no existe el resultado. ¿Cuál resultado es? Positivo ganancia, negativo pérdida. Y esa es la forma como el estado de resultados se comporta. Entonces los ingresos son cuentas que hacen parte del estado de resultados. Entonces cuando a mí hablan de ingresos estábamos hablando de la parte contable ya internacional, que no la de ventas. Para la parte internacional, ingresos es todo lo que vendemos, todo lo que comercializamos, todo lo que representa una renta para el negocio. Entonces son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Y estas cuentas empiezan y se registran por el haber y se debitan al final del ejercicio para su cierre. Eso hace parte de un estado moderno que llama estado de resultados, integral de resultados, que es el nombre que según las normas de información internacional financiera o NIF le ha dado para detallar las cuentas de resultados.
O sea que ha cambiado un poquito la presentación, pero nos ha servido a todos, empresarios, asesores, a la misma día, crear un marco único. O sea que todas las empresas están creando el mismo concepto de estado de resultados, el mismo concepto de estado financiero, y ya no puede haber discusión, no haber duda ni discusión de que si el balance está bien presentado con la norma. No, ya es una sola norma y no hay otra norma. De aquí en adelante, las cuentas de resultados, pues como lo veíamos en el estado de resultados, me vuelvo aquí, los gastos representan pagos de servicios para atender necesidades de la empresa. Son necesarios, o sea, lo que llaman los gastos de funcionamiento por parte del Estado, por ejemplo, en la contabilidad pública. Son los gastos necesarios de nómina, los gastos necesarios de arrendamiento, los gastos necesarios de impuestos, los gastos necesarios de servicios públicos, el internet, el agua, la energía, los gastos necesarios de papelería, de fotocopias, insumos para el aseo, insumos de pronto para cafetería, etc. Entonces, todas y cada una de estas expensas, así se llaman, constituye un gasto, no se recupera. Y estas cuentas se registran al debe y disminuyen y se cancelan por el haber. Y su saldo siempre será débito. La otra es el costo de ventas, que dentro de la normativa colombiana y con obligación de la DIAN, nosotros tenemos que manejar un sistema permanente de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo compro mercancía la llevo al inventario, pero cuando yo vendo las mercancías la tengo que sacar del inventario, física y contablemente. Contablemente, sacar la mercancía del inventario significa costear la venta, y por eso dice aquí, el costo de venta representa el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Y estas cuentas sí son dinámicas, aumentan por el debe y disminuyen por el haber, y su saldo es débito. Debe ser débito, porque pues no